algo dijimos al finalizar la clase. Lo último que dijo fue Estaba conectando la sociedad de ahora. profesionales. Los profesionales, los honorarios. Las sociedades profesionales, ¿qué son? Rentas del trabajo independiente o rentas del trabajo independiente. Las independientes. Independiente. ¿Qué dijimos? ¿Cuántos tipos de boletas de honorario existen? 2. Ah, ¿qué dijimos sobre las rentas del trabajo independiente entonces? Que podían ser 2. Hay representado artículo 74, está obligado a retener. Sector que se nos ha visto. Esto. 151, código 152. Retención de derechos emitidos. 151, retención de boletas recibidas. Quedamos con muchas dudas en el proceso. Puede ser de profesión u oficio. Esto lo sí. Son gran reemplazo. Pues partamos entonces. Con las rentas del trabajo independiente. ¿Se va a poder escribir? Era un control. Solo los controles. Sí, yo también pensé que era el certamen. Pero no. ¿Qué dijimos sobre las rentas del trabajo independiente? Que están contenidas en el artículo 42, número 2. Tenemos juego de luces y tiempo. Y la tasa a aplicar está en el artículo 43, número 2. No vamos a salir mareados. Va a salir con epilepsia. Eso. Ya. Entonces, 43, número 2. Ahí está la base legal de las rentas del trabajo independiente. ¿Qué tasa voy a aplicar? 43, número 2 es muy especial porque dice, mire, para esta renta del trabajo independiente, apliquen la tabla del artículo 52, que es la tabla de global complementario, que no es otra cosa que la tabla del impuesto único del 43, número 1, a valores anuales. Si no, no habría quedado horizontal, ¿cierto? Sí, pues, no habría quedado horizontal. Dijimos que puedo tener boletas de honorario con retención, según 74, número 2, o sin retención, de conforme al artículo 84, número 3. 84, letra B. Entonces, si por ejemplo, Denise emite una boleta de honorario, tiene que hacerse la pregunta: ¿el receptor está obligado a retener? Si el receptor es Patricio, y Patricio la contrató para quién sabe qué, pero le va a pagar con boleta de honorario para que le haga cocina un pay de limón, entonces 84. 84. Ahora, si Adiel la contrata para una empresa, pues inicia actividad en primera categoría, 74, número 2. ¿Sí? Los porcentajes de retención en ambos son diferentes. No. Porque en el 84B leía que era un 17%, ¿Sí? pero con retención actualmente un 13%, o el 17% hacia a lo que vamos a llegar en el La norma habla de un 17% porque hay una norma transitoria que hoy día la tienen 13%, que lo vamos a ver en un ratito más en otra presentación que les traigo. ¿Cómo emitir una boleta de honorario? O sea, esto es lo mínimo que ustedes tienen que saber saliendo de aquí. ¿Ya? Realmente es lo mínimo. Ustedes no pueden no saber cómo emitir una boleta de honorario. Ver guía de emisión, ver guía paso a paso. ¿Ya? Tienen que aprender, tienen que saber hacer eso. ¿Ya? No tiene ciencia, ustedes miren. El César sabe. ¿Eh? ¿Tú sabes? Sí, lo envío. Tú decías. Enséñanos. Tú decías. Ay, qué sabios. Ya. Servicio online. Ay, Boleta de honorario electrónica.
emitir boleta. Y boleta. Por contribuyente. Ujú. Por contribuyente. Si quieren datos usados anteriormente, se marcan ahí y les va a preguntar si quieren la boleta, la última emitida, qué destinatario frecuente o en los últimos 30 días. No. Y aquí me va a preguntar esto mismo que acabamos de dilucidar. ¿Qué onda con el receptor? ¿Está obligado a retener o no está obligado a retener? Si el receptor de la boleta actuará reteniendo el porcentaje vigente del ppm, entonces elijo la primera. Si es el contribuyente emisor quien se encarga de retener y pagar el impuesto, elijo la segunda opción. Si yo elijo esta segunda opción, aquí me están diciendo claramente, tienes que pagar ese ppm en el formulario 29. ¿Ya? Y después, obviamente, rellenamos la boleta con los datos que nos hayan mandado. Van a hacer eso entonces. ¿Diferencia entre con retención y sin retención? ¿Cuál sería? Con retención, ¿Quién está obligado? el receptor tiene que estar Es el que hace la con impuestos retención. de primera categoría y sin retención, ¿Solo con impuestos de primera categoría? solo con impuestos de primera categoría. ¿Y los servicios públicos? ¿Las municipalidades? ¿Los hospitales? La norma del 74, ¿qué es lo que dice? Bueno, el 73 habla de el poder ejecutivo, legislativo, gobierno, municipalidades. Después la del 74, además me suman los contribuyentes con inicio en primera categoría. ¿Ya? Entonces ahí está quienes tienen que retener. Si Leila le pide una boleta Constanza y las dos tienen inicio en segundo, entonces Leila quien tiene que pagarse su PP. Entonces el mercado obligado a retener ese impuesto. Vamos a la parte práctica. Caso. Porque aquí están pagando para aprender a hacer una boleta de honorario. Háganme los conocimientos. Ya, Ariel. Contrataste a una kinesióloga y la kinesióloga te hace una boleta por servicio que te va a prestar por su actividad profesional. Y cuando la kinesióloga te hace la boleta, sale medio raro tu nombre, como con algunos acentos extraños, algunos símbolos medio extraños. Mandáis esa cuestión a la ISAPRE y la ISAPRE te hace, ¿veis por aquí? Ahora no veis, está mal escrito el nombre. ¿Cómo lo arreglamos? Habría que anular la boleta. Va a anular la boleta. Te va a emitir otra y te va a salir igual. ¿Y por qué va a salir? Una ñ, Ñes, punto, acento, coma, acento. símbolos especiales. O sea, pues tenía un nombre medio extraño. Añel. Añel. Añel, con una apóstrofe al final y una S. Añel. Añel. Ya. Añel Ñuño. Añel. ¿Cómo lo arreglamos, po? Todas las boletas que te empezó a hacer, todas salen igual de malas. ¿Cómo lo arreglé? Tendría que Ya, un meter sus datos. Añel. Se cambia el nombre. Cámbiate ya, el nombre. ponga el de Digo familia. segundo nombre. Otra N. La boleta va a salir con tu primer nombre. ¿Cómo lo arregláis? La anuláis y es sinónimo. ¿Te sale igual? Porque va a buscar a la base de datos del servicio y le extrae el mismo nombre. Añels. Añel. Bueno, Añel. ¿Ahí tenés idea? Me gustaba más el sobrenombre, hacia mi nombre que me puso el profe, ¿Cómo se llama? el profe, el que se acuerda siempre usted. Ah, de legislación. Ah, el profe Ollero. Ollero. Él también no se aprendió mi nombre, así que me puso JJ. Sí, siempre dijo JJ. Ya, JJ, ¿cómo arregláis el tuerto? ¿Alguien le puede ayudar? ¿Cómo arreglamos el tuerto? ¿Cómo las boletas salen malas? En impuesto interno. ¿Y qué digo? Ahí Vamos a tendría que arreglar sus modificar datos. tus datos. ¿Cómo? El nombre,
Está malo el nombre, la base de datos del servicio. Pero eso habría que arreglarlo. ¿Cómo se arregla? Una El declaración. servicio. ¿Pero con qué? Una petición al Una declaración. Y esas opciones que mostraba el emitir donde decía por usuario autorizado. Ah, eso si quiere, tiene una persona con certificado digital autorización para que emita boleta a tu nombre. Muy bien. Ir al servicio que le cambien. Sí, pues hay que ir al servicio que te cambien el nombre. ¿Sí? ¿Y qué tengo que llevar para que me cambien el nombre en el servicio? Hay un Tu formulario identidad, de carne de seguro. identidad, ¿no? No me acuerdo el número del formulario. No, no el formulario. El carne de identidad. El carnet de identidad, la cédula de identidad, el certificado de nacimiento. Ahí va a estar correctamente escrito el nombre. JJ se cambió el nombre. Ahora se llama Adiel. ¿Ya? Y emite una boleta y sale JJ. No se reconoce el cambio de nombre. ¿Por qué? Porque no avisó el servicio. Se demora. No, porque si no se avisa, no te lo cambia. Porque los tribunales no avisan a impuestos internos. Solamente avisan al registro civil. Y el registro civil no avisa los cambios de nombre en impuestos internos. ¿Y qué puede ocurrir? Todos los días el registro civil manda información al servicio sobre nuevos ciudadanos, ¿ya? Nuevas personas con RUT en Chile, ya sea por nacimiento o porque se les dio un RUT en el registro civil. ¿Y qué pasa si en esa transferencia de datos guatea Entel, guatea Movistar, cualquiera sea el proveedor, 5 segundos? Se va a cargar con los caracteres equivocados o va a quedar en blanco. Entonces ahí es cuando ustedes tienen que ir al servicio a través de una petición administrativa o van a la oficina, certificado de nacimiento, copia de cédula de identidad, el nombre está incorrecto y se los corrige. Y corregirlo no demora ni 2 minutos en corregirse. Eso se puede hacer por petición a través de internet. ¿no? Sí, o puedes ir presencial también. Profe, ¿esto en caso de que el nombre esté mal puesto en el servicio? Sí, si está mal cargado en las bases de datos del servicio porque la información que mandó el registro civil llegó con problemas informáticamente, o bien hubo un cambio de nombre, o alteración de los nombres, los apellidos, cambio de apellido, todas esas posibilidades que tenemos, cambio de género, distintas situaciones, entonces hay que corregir. Porque los tribunales, cuando ocurren esas situaciones, no informan al servicio de impuestos internos, y es la persona la que tiene que ir a corregir. Ya no están todos los servicios públicos conectados, ¿no? Tampoco informan, ¿no? No. ¿Cómo nos gustaría tener algo así? Pero no. Mm. Además que un tribunal es parte de otro poder. Poder legislativo. El poder legislativo muy especial. Por lo tanto, tengo que cumplir con eso para poder corregir esa situación. ¿Ya? Emití la boleta sin retención y tenía que emitirla con retención. ¿Qué hago? ¿La nula? La anulo. ¿Cuánto plazo tengo para anular una boleta? ¿1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 20 años? No creo que tanto. Dentro del mes. Dentro del mes de emisión o el mes siguiente. Y ahí lo puedo hacer por internet. Pero queda supeditado a que la contraparte la confirme. Confirma la anulación. Como que le da el visto bueno a su anulación. Exacto. ¿Quién tiene hijo? Yo, Ya. Jocelyn, ¿qué edad tiene su bendición? hijo, yo sé Yo sí, ¿no? Sí. que sí. Sí. JJ, dígale. No, llegó para abajo. JJ, Con los ya. nombres bien. ¿Qué edad tienen sus bendiciones? 8 y 2. Supongamos que el de 8 tiene que hacer un tratamiento kinesiológico. Y hace la boleta y le hacen la boleta a nombre de... De mi hija. Exacto. Nombre a nombre de... Jessica. Y de hecho, el tratamiento dental de mi hijo, la dentista me emite todos los meses la boleta cuando le pago el honorario y es a nombre de mi hijo. Exacto. Entonces, si
Jessica se da cuenta que la boleta viene con problemas de nombre, llama al servicio, le cambian el nombre, se corrige. Ya, perfecto. Pero tienen que hacerle una boleta nueva. ¿Y qué pasó con la otra boleta? Quedó pendiente de confirmar la anulación. ¿Por parte de quién? Del receptor. Y si un menor de edad, Y si es menor de edad, ¿cómo la confirma? tendría que hacerlo uno como papá. El tutor. Sí, la persona que tenga la patria potestad va a tener que sacarle clave al niño para poder confirmar la anulación de la boleta. Eso es también bastante usual que ocurra. ¿Qué tendrá que llevar para asegurarnos que ella es la madre? El certificado de nacimiento de mi hijo. Certificado de nacimiento más su cédula de identidad Sí. para acreditar que ella es la madre. ¿Ya? ¿Lo puedo hacer online? Sí, lo puedo hacer online. ¿Lo puedo hacer presencial? También puedo ir a hacerlo presencial. Ningún problema. ¿Sí? Le hago una pregunta muy rebuscada. ¿Qué pasa si en el caso sería un niño que estaba, no sé, en trámites de adopción y los padres adoptivos son los que están haciendo el tratamiento? Habría que ver quién tiene la representación legal. Podemos tener los padres biológicos, podemos tener los tutores legales, podemos tener un curador. Depende de cada caso quién tenga la representación legal. ¿Y qué, en qué caso está el trámite? Y si el niño vive, no sé, en una residencia del Sename y no tiene ninguno de esos casos, ¿quién? Los ¿Está a cargo? encargados del Sename, los de Yo creo ese que hogar. sí. Ellos tienen la representación. Pero ¿quién se las dio? El Tribunal de Familia, a través de un documento, una resolución, ¿cierto? Un acto administrativo. Entonces habrá que llevar ese acto administrativo para poder validar. Ya, aquí ya llevamos esto un poco más a la práctica y lo aterriza. ¿Por qué se hace una retención o se paga un PPM con las boletas de honorario? Porque ¿En la salud? esa retención de impuestos es un anticipo al impuesto. Que tienen que pagar el siguiente año. Excelente, eso es. Ese es el sentido que está en la ley sobre impuesto a la renta. Respecto al PPM que yo utilizo acá. ¿Cuánto era la tasa de PPM antiguamente? 10%. ¿Y ahora? 13. Vamos a avanzar un poco con eso. Después, yo, como profesional independiente o persona que ejerce un oficio de manera independiente, tengo derecho a descontar gastos para realizar mi actividad. Entonces, yo como docente de la UAM y de la UNAP, ¿qué gasto tendré? Las Red Bull, Los Sí. plumones. los plumones, las galletas. Las resmas. No, porque imprimo acá. Ah, ¿Qué más? La locomoción, Gasto cuando me voy en el físico. Uber. gastos de locomoción. Sí. Los asados de los alumnos fin de trimestre, Son las pizzas. Las pizzas. las pizzas. Pizzas, cierto. ¿Hasta cuánto vamos a agendar la fecha, profe? Próxima semana hagamos una pizzatón, ¿te parece? Ya. Una pizzería. Sí, Juanito, pedimos que ella. Sí, pidan ahí en Caballón o algo así, y Oh, hacemos qué- una vaca. Ya, acá. ¿En el break? No. Castigado. Sí, en la hora que quieran. ¿Ya? Hacemos ahí una vaquita y comemos una rica pizza y hacemos una clase más. ¿Ya? Ah, igual va a haber clases. ¿No queréis nada? Yo pensé que era pura pizza. Chao. Y la con clase, ¿Cómo estás? Ah, bueno, si quieren vamos al jardín botánico y hacemos un picnic, no sé. Puta, con un paseo de curso. Podemos hablar un poco de la ni 41 y los activos biológicos ahí en el jardín botánico. No, Ay, no, está también tributario. No, activos biológicos no. Ya. Gasto efectivo
y gasto presunto. Entonces, en mi caso, si ustedes me preguntan, no estoy ni ahí con llevar gasto efectivo. Porque significa que tendría que llevar contabilidad completa y cumplir con todos los requisitos del gasto del artículo 31. ¿Cuáles eran los requisitos de gasto del artículo 31? O sea, del giro, que sea el periodo, Que no haya sido El rebajado el bajo costo, costo, y que tenga aptitud. aptitud para generar renta. Y que lo pueda demostrar fehacientemente ante el servicio de impuestos internos. Por lo tanto, cada vez que me compro una Red Bull tendría que pedir factura. Cada vez que me compro un Tocomple también tengo que pedir factura. ¿Y por qué factura y no boleta? Porque no, un documento. Porque la boleta no me va a servir para rebajar el gasto. Podría Cuando- ser como gasto menor, pero después te revisan hasta. Sí, ya para abajo la lengua. Sí, Exacto. No ¿Ya? compré. Es que ha salido cada cosa en los gastos menores. Las boletas, los cafés con piernas, sale de todo. ¿Por qué mira para allá? ¿Ah? No, no viene manipulado en específico. Que no vi. Hay rubros que. ¿Alguien ha tenido algún cliente oriental? ¿No? ¿No? ¿Ninguno? Sí, como de Tailandia. A ellos les encanta hacer reuniones de negocios en esos locales. Los nightclubs, los cafés con He tenido piernas. clientes Porque es un tema de colombianos, la no sé si- cultura. Y ellos hacen los negocios así en la cultura oriental. En esos Para que sea lugares. más ameno. Yo trabajé con una compañía japonesa Sí. que fue la serie que era trailer de la presentación y tenían una exclusividad y una membresía en el bar Roppongi. Y para Santiago, no sé, no, pero es que. Sí, pues es cierto. Es cierto. ¿Y ¿Y qué? estaban ahí? Sí, pues. ¿Te citaban ahí? Lo que pasa es que cuando llegaba un ejecutivo o el gerente, siempre había un protocolo. Entonces, por ejemplo, cuando estás ahí con los japoneses, tú llegas a donde fuera. Si tú, por ejemplo, ibas a cenar a algún restaurante y veías que estaba la competencia, la orden tuya era que tú tenías que decirle, oye, tú le pagabas la cuenta a ellos. Las relaciones sociales siempre eran fundamentales. Sí. Eso. Son temas culturales, Sí, sí. como ellos funcionan. Entonces, en ese caso, deberían poder aceptarle ese gasto, porque funciona de esa manera la gente de esa cultura. ¿Ya? Entonces, depende de cada caso. ¿Ya? Pero si ustedes me preguntan, como les decía, yo no estoy ni ahí con llevar un libro diario, libro mayor, sacar mi balance, no, qué lata. Gasto presunto, una presunción en la ley de la renta. 30% del ingreso con tope 15 UTAs. ¿Cómo era, profe, el gasto presunto? 30% de los ingresos con tope 15 UTAs. Ahí está lo que conversamos recién de los gastos efectivos. ¿Qué artículo tiene el gasto? El mismo que el gasto efectivo. 50. Como 50. Póngale 50. Artículo 50. Veamos. La pedida de Leila. Pero no dijo que el gasto efectivo era el 31. No, está preguntando. No, Ah, te lo que preguntaste pasa es que el cosas. gasto efectivo Ah, del ya. artículo 50 no me redirecciona técnicamente al 31. Pero la norma de interpretación del servicio dice, bueno, si tú quieres llevar gasto efectivo, tienes que cumplir con las normas del 31. ¿Y qué es un gasto efectivo? Los gastos efectivos son llevar un libro de entrada, gastos para representar los ingresos y los gastos. El libro de entrada y gastos debe estar debidamente timbrado. Los gastos deben estar acreditados. Y además, cumplir con todos los requisitos del artículo 31. ¿Y estamos hablando de las rentas de segunda categoría? Sí. Si tú quieres llevar gasto efectivo, tienes que cumplir con eso. $50. Los contribuyentes señalados en el número 2 del artículo 42 deben declarar la renta efectiva proveniente del ejercicio de sus profesiones u ocupaciones lucrativas. Para la deducción de los gastos les serán aplicables normas que rigen en esta materia respecto de la primera categoría cuando fueran pertinentes. Entonces ahí está la norma que me está redireccionando al artículo 31. Entonces se dice, mira, si yo interpreto esto, como me mandan las normas de gastos de primera categoría, esas están en el
31. Debe cumplir con todos esos requisitos. Especialmente procederá la deducción de gasto de las imposiciones previsionales de cargo del contribuyente que en forma independiente se haya acogido a un régimen de previsión. Es decir, yo emito boletas de honorario, puedo descontar mi parte previsional. Eso se descuenta, profe, cuando se hace el formulario 22 impuesto a la renta. Sí, descuentas como un gasto. Parte previsional la descuentas como un gasto. Asimismo, procede la deducción de aquellas cantidades señaladas en el artículo 42 bis. APB. El contribuyente que emite boletas de honorario puede descontar su APB. Con todo, los contribuyentes del número 2 del artículo 42 que ejerzan su profesión u ocupación de forma individual podrán declarar sus rentas solo en base a los ingresos brutos, sin considerar los gastos efectivos. En tales casos, los contribuyentes tienen derecho a rebajar los gastos necesarios para producir la renta, un 30% de los ingresos brutos. El monto de las condiciones previsionales que se integren por estos trabajadores independientes no se rebajará para como gasto necesario para producir la renta, porque me fui por presunción. En ningún caso, dicha rebaja podrá exceder las 15 UTAs. Valor UTA. Bueno, al 31 de diciembre, 733.884. Profe, decía que si es presunto no puedo reducir las cotizaciones. No puedes. ¿Y la APB? La PB sí. Porque no dice que no puedo deducir la PB. 11 millones va a ser mi gasto presunto. Aceptar. Gasto presunto. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Significa que mi ingreso bruto por vuelta de honorario hasta 36.694.200, yo puedo irme con el 30% y voy a estar bajo el tope. Cuando yo llego a esa cifra, hasta el tope. Si gano 40 millones, no puedo descontar el 30%. Puedo descontar el tope, los 11 millones. ¿Qué contribuyente le convendrá de esta puro análisis ir por gasto presunto y el otro ir por renta efectiva? Podría ser la sociedad profesional. Sí, pero ¿qué otro contribuyente podría ser más interesante que emita boletas de honorario y tenga un alto ingreso? ¿Los doctores? ¿Ah? ¿Los doctores? Los doctores, no necesariamente. Las operaciones. No necesariamente. Sociedad. Notarios, Por honorario. conservadores. Ya, sí. ¿Cuánto ganará un notario? Mucho. ¿Cuánto gana el conservador de Kenneth Reyes de Santiago? 400 millones. Dijiste que era corto porque eso es cada mes. ¿Cuánto ganará el conservador acá de Valparaíso? ¿Cuánto ganará el notario Fisher? Que tiene los convenios con todos los bancos para la escritura de las propiedades. Al notario Fisher, ¿cuántos trabajadores tiene? ¿Alguien ahí esa notaría? Sí. ¿Cuánta gente trabaja en esa notaría? ¿Los 40? 40. Hagamos un cálculo al tiro. Y yo conozco un piso, no sé, otros pisos sí tiene más gente. Bien, tiene más gente, pero digamos que 40 personas. Sí, como 40. Por 440, que es el sueldo mínimo, 17 millones. ¿Pero les pagan el sueldo mínimo? No. No, pues. Digamos que por 3 veces el sueldo mínimo ya estamos 52.800.000. Entonces, a ese tipo de contribuyente no le conviene la presunción de gasto y están obligados a irse a renta efectiva. Ahora, un médico que cobre una brutalidad porque es muy bueno para la cirugía. ¿Le servirá la renta efectiva?
¿Qué dice Andrea? Hay que valorar el caso. Es que hay algunos que no les conviene porque no tienen muchos gastos. Por eso, pues. Pero hay otros que sí les conviene porque generan más gastos. ¿Y es que qué gastos tendría? ¿Ya? Si es solo cirugía, es más bien su profesión, entonces le conviene la La presunta, porque ¿qué es lo que hace él? la llega. Llega, corta el oxiso, Claro. ajea nomás, ¿ya? Pero si tiene consulta, arrienda un edificio, una oficina, tiene O trabajadores, implantes, claro. implantes, como dijo Andrea, no sé. Empezando a los dentistas, no. Ah, ya. Pero el cirujano plástico. También cirujano Sí, plástico, sí, cirujano también. plástico. Estas oficinas donde hay pediatra, oftalmólogos, se juntan como 2 o 3. ¿Y hacen? Y hacen una consulta. Una sociedad Una médica, sociedad, claro. que es una sociedad de profesionales, que Tienen tributa en las normas de secretaria, segunda o primera, según sea el caso. Junior. Exacto, entonces tienen trabajadores. Ujú. Pero ¿eso le alcanzará o no le servirá? Hay que ver el caso a caso. ¿Qué es su estructura de gastos? ¿Qué es lo que tiene? Y siguiente pregunta. ¿Yo podría estar un año con gastos presuntos y al año siguiente pasarme a renta efectiva? Yo creo que sí, porque finalmente si tú tienes un crecimiento exponencial en tu negocio, ya no te va a servir tener el gasto preso. ¿Y podría pasarme de renta efectiva a gasto presunto? Y viceversa también. ¿Y podría pasarme de renta efectiva a gasto presunto y después volver a renta efectiva? ¿Tanto cambio? Presunto efectiva, me cambio todos los años. ¿Qué dice No ahí creo abajo? no creo que lo autoricen. ¿Ah? Tendría que demostrar porque realizar cambio. Te va a estar jugando todos los años con eso. Bien, han aprendido harto. Están pensando ya como auditores. ¿Ya? Hay algo detrás. ¿Dónde hay algo de De la situación. El ¿Qué están penando? se puede cambiar de la... No, no hay nada. No, pues de la hipótesis que ¿Le usted hicieron está un curita cuando inauguraron esto? planteando. Profe, en ese caso sería como ver que el contribuyente no tenga como solo fines de beneficios como tributarios, porque igual tiene como esa economía de opción o no sé. Sí, Él muy- tiene toda la opción de elegir en cambiarse, pero si es solo como con fines tributarios quizás podría ser cuestionable. Sí, muy buena respuesta. Yo le esperaría a un alumno que esté saliendo. hasta el tiempo. Excelente respuesta. En este caso le conviene. Ahí me va. Ahí está. Qué bien. En ese caso le Vamos por buen camino. Estoy practicando. Tiene retorno horario por persona natural. Y en contabilidad, ¿ustedes podrían tener una empresa que cambie de criterio todos los años? Si estuvieran en contabilidad financiera ahí con el jefe. ¿No? ¿De régimen? No, si están en la contabilidad, no sé, pues cambian algún criterio contable un año y después lo vuelven a cambiar y después lo siguen cambiando. ¿Podría ocurrir eso contablemente? Sí, Sí. Yo creo que podría ocurrir. Y el criterio contable de uniformidad. El criterio de informar los campos también. Sí, pues, pero no puedes cambiar todos los años contablemente el criterio. No puedes pasarte de costo histórico a valor justo y después volviste a costo histórico y después volviste a valor justo. ¿Sí? Tengo una consulta con eso que acaba de decir, porque se supone que para, bueno, quizás esto es más como de estado financiero, no de tributaria, pero si por ejemplo uno se supone que para auditar tiene que tener, se tiene que comparar como 2 periodos, 2 ejercicios. Entonces si nosotros cambiamos constantemente de contabilidad o de cómo valorizamos nuestro estado financiero, en este caso por ejemplo, tienen que ser como medibles ambos. Entonces si valorizamos en un valor costo, en otro valor, ¿cómo se hace ahí? O sea, no se cumple como eso, ¿no? Salvedad. Ay, ¿Por qué no hay uniformidad? ¿Puedo hacer un cambio de criterio? Perfectamente puedo hacer un cambio de criterio. ¿Puedo hacerlo todos los años? No, no, Peter, no, la fila, nada que ver. Ya, perdiste el criterio de uniformidad. Para su felicidad, tributariamente, puedo hacer todos los cambios que quiera todos los años. ¿Ya? Porque ya leímos la norma. Y nada hablaba de mantenerla entre un año tributario y otro año tributario, sino que me dice, es una opción que el contribuyente tiene y puede elegir todos los años la que él quiera. Y aquí estamos hablando de economía de opción, porque la misma ley me está abriendo la puerta. Y yo puedo elegir renta efectiva, gasto presunto,
renta efectiva, tantos pesos. A gusto del cliente. Profe, yo leía que, decía en Google, que se han creado más de 12.000 sociedades profesionales para exentarse el pago de IVA a los servicios. Eso tiene que verlo con el profesor de IVA. No. Usted es de IVA. ¿Qué más? Usted es profe de IVA. Hay una ventana que se abrió. ¿Cuál es el problema? Ya nos vamos a salir un poco de renta. ¿Cuál es el problema de haber hecho eso? ¿Qué es lo que prima en el IVA siempre para tener derecho a crédito fiscal? ¿Cuándo yo soy un vendedor? Cuando soy habitual. Cuando me dedico a eso. Cuando yo compré estas sillas con la intención de revenderlas. Cuando yo compré el departamento con la intención de explotarlo vía arriendo o bien de enajenarlo y generar mayores valores con las ventas de los departamentos. ¿Cuándo soy habitual en los servicios? Cuando me dedico habitualmente a prestar estos servicios. ¿Cuál es el problema de la exención que se le dio a las sociedades de profesionales? Que prima la forma y no prima el fondo. No prima la transacción económica, sino que prima ¿qué cosa? Que ellos sean una sociedad de profesionales. Una de las cosas que se cambió de la reforma tributaria fueron los regímenes. Se eliminó el 14A y se modificó un poco el 14B. El 14A no admitía sociedades anónimas. Entonces, ¿qué es lo que prima? ¿El tipo de ingreso que estoy obteniendo o mi estructura jurídica? ¿Qué es lo que le interesa al legislador? Al principio dijeron, no, la estructura jurídica porque las más grandes tienen esta estructura. No, nada que ver. Yo puedo tener una SPA. Y por ser SPA me están dejando fuera de la 14A y tengo que irme obligadamente a la 14B. ¿Cómo pasaba con las SPA? Entonces, con la ponencia tributaria dicen, ¿sabes qué? Ahora prima lo que tú haces, a lo que te dedicas, más que la forma. Entonces, en el IVA de los servicios yo perfectamente podría tener una empresa de auditoría. Si soy SPA, quedo grabado con IVA. Si soy sociedad de profesionales, no quedo grabado con IVA. Ese es el problema que tiene esa norma. Y esa norma abre la puerta a figuras muy forzadas. Por ejemplo, me tocó ver un caso. Sociedades de profesionales. Un ingeniero informático con un abogado. Ah, mira, interesante combinación. Hacen negocios sobre la informática, no sé, el derecho informático. No sé, algo que tengan, que puedan trabajar juntos. En realidad, el abogado era de familia. ¿Quién es un abogado de familia para litigar en familia un ingeniero informático? Y le hace seguimiento a los clientes, busca información clasificada, le hackea el Facebook, el WhatsApp, le saca la foto con las cariñosas, no sé. Afín total. Afín, ya, un investigador privado, ¿no? Sí. Él cuando el servicio le preguntó, bueno, ¿y para qué quiere el ingeniero informático? No, él se mete a la página del Poder Judicial y me avisa si hay algún estado en la causa diaria, algún cambio. Para eso no necesito un ingeniero informático. En ese caso, la sociedad, ¿qué es lo que está pasando? Está entrando a la fuerza a la exención. En ese caso, esa empresa no se la dieron, ¿ya? Pero, como decíamos, perfectamente yo podría tener a un abogado con un ingeniero informático y hacer una pega maravillosa complementando las dos cosas. Incluso es posible que ni siquiera sea con informática, pero el ingeniero es tan bueno para los negocios que me trae los clientes, va a las reuniones, los capta, hace toda esa otra parte. O me gerencia todo lo que es la empresa, los trabajadores que tenemos, también podría ser. Pero si yo digo, tengo ingeniero informático porque el único que me puede hacer clic en la página del PJUT para ver cómo está el estado de la causa, no, pues ahí cambia un poco la figura. ¿Se fijan? Profesor, pero ¿Sí? tienen que ser solamente como personas tituladas que puedan demostrar como su... ¿Para su qué dijimos profesión. que eran los requisitos de las sociedades de profesionales? Profesión. Profesiones u oficios afines. Yo, por ejemplo,
podrías decir, ah, mira, yo voy a hacer un diplomado en tributaria. Hay un oficio que habla de eso, y la persona parece que era agrónoma, con un diplomado en tributaria, y ahora se desempeña como en una sociedad profesional como socia en la parte tributaria. Estudió, tiene un diplomado, entonces está ejerciendo el oficio. Si llega un profesional del extranjero, titulado, no sé, en Alemania, ¿podrá incorporarse a una sociedad de profesionales? Pero tiene que revalidar el título de la Universidad de Chile. Pero todos Todos los extranjeros tienen que revalidar el título, a salvo que se encuentre en un caso de convenio que haya suscrito el Ministerio de Educación y de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, el de contador también. También. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Está abierta la ventana? Sí. ¿Hay algunos que se aprovechan, como les conté? Sí. Sí. Como todo. Pero el problema, y por eso esa extensión está muy en la mira, y está ahí, es súper discutida, porque hoy en día he estado mirando la estructura jurídica más de lo que realmente a qué se dedica. Ya, volvamos a lo que estábamos. Ah, le voy a mostrar el... Ah, pues ahí el artículo 50. Sí. Ya, entonces, dudas sobre esto, Circular 21 de 1991. Rentas del artículo 42, número 2. Está el tema del gasto presunto. Pregunta. ¿Esa PPT la va a subir, profe? Sí, en el break se la subo. Gracias. Ley de honorarios. Tenemos, vamos a ver. La ley 20.255 de reforma previsional, promulgada bajo el gobierno de Bachelet 1, estableció la obligación a cotizar de los trabajadores a honorarios. Que iba a comenzar desde el 2012 en adelante. Pero se les dio la posibilidad a estos trabajadores de renunciar a cotizar por los primeros 3 años. ¿Por qué obligamos a cotizar adicionalmente a los trabajadores de honorario? Porque son independientes. ¿Ya? Para que no se haga cargo el Estado. No están asegurados en su nivel de salud y cotización, NFP, etc. Exacto. Entonces, ¿qué estábamos generando? Una carga para el Estado. Para el Estado. Porque cuando estos profesionales se empiezan a jubilar, ¿qué ocurre? Optan a la pensión solidaria. Llegan a la pensión solidaria, porque no tienen dinero en las cuentas de AFP. Es una carga para el Estado. Así es. Bueno, entonces se les obligó a cotizar, pero se les permitió renunciar los primeros 3 años. ¿Qué pasaba si no renunciaban? Cotizaban por el 100. Pero solamente podía renunciar si yo mandaba la renta dentro de plazo. Es decir, en el mes de abril. ¿Y qué hacían los que la mandaban dentro de plazo? Todos renunciaban. En el año 2016 se estableció la posibilidad de renunciar 3 años adicionales, 2015, 2016, 2017. Es decir, la renta del año comercial 2017 que se declaran en la T18, hasta ahí yo podía renunciar. ¿Y qué es lo que pasa? Siempre dije, no, si van a sacar una ley, lo van a prorrogar 3 años más, que ya. En el gobierno de Sebastián Piñera II, ¿qué es lo que ocurre? Se decide y se analiza que
No podemos seguir así. Cada 3 años estamos sacando una ley que prorroga 3 años más. Y al final no cotizan. Y al final no estamos cotizando. Y ya perdimos 6 años pagando pensiones solidarias a trabajadores. Por lo tanto, en el año 2019, en febrero de 2019, con efecto retroactivo, sale una ley que se llama Ley de Honorarios, Ley 21.133, que introduce una serie de modificaciones que van a regular la incorporación de trabajadores de honorarios a los regímenes de seguridad social. Y se establecen algunas cosas. En primer lugar, ¿por qué el contribuyente en su declaración de renta hacía el cálculo de cotizaciones desde la T3 en adelante? ¿Por qué en la renta? ¿Por qué en la página de impuestos internos? ¿Por qué no en la subsecretaría de Secretaría Previsional? ¿Por qué no en la superintendencia? ¿Por qué no en las propias instituciones previsionales? ¿Por qué en la página de impuestos internos? ¿Por algún beneficio que pueda obtener? Porque dependía de su ingreso anual. Dependía de los ingresos anuales, por ahí va. ¿Pero por qué en impuestos internos? ¿Por qué el encargado de regular los ingresos? Andrea acaba de decir la respuesta. ¿Cuál era? ¿Por qué el único que tenía información de los ingresos? ¿Quién era? El servicio de impuesto interno, donde tú emites la. Ahí estaba la información de los honorarios. Por lo tanto, como dice Ricardo Escobar, un gran tributarista de Chile, el más destacado, impuestos internos, imagínense que hubo una camioneta que tiene capacidad para cargarla 2.000 kilos y ya estaba cargada 2.500. Bueno, metámosle 1.000 kilos más, por total, veamos si aguanta. Y al servicio le traspasan esa obligación de calcular las cotizaciones previsionales, porque en realidad es el que tenía la información. Entonces, artículo 92D del DL 3500, el Servicio de Impuestos Internos calculará anualmente las cotizaciones que debe pagar el afiliado independiente por concepto de las cotizaciones señaladas en el inciso primero del artículo 92. Es decir, ahí le traspasaron la obligación al servicio de calcular las cotizaciones. Habla de pagar. El servicio solo calcula. Entonces, el servicio calcula las cotizaciones respecto a los honorarios del año anterior. ¿De dónde viene? De los honorarios que emite el contribuyente, más la información que entregan terceros y de organismos previsionales. Y luego, los PPMs pierden su sentido. ¿Para qué era el PPM? Eso era para Adelante. tenías que pagar tu renta. Para pagar el impuesto a la renta. Un adelanto. Y ahora el PPM, ¿para qué es? Para pagar las cotizaciones previsionales. El PPM se desvirtúa y pierde su sentido. Y en esta ley cambia el sentido del PPM. Luego, el servicio calcula y dice, mira, esta es la información que tengo, esto es lo que debiera pagar, estos son los PPM que tiene, hasta acá pagamos. Y esa información se manda ¿a quién? A TGR, Tesorería General de la República, quien realiza los pagos de las cotizaciones previsionales a las respectivas instituciones en que se encuentre afiliado el trabajador independiente. ¿Profe, a qué se refiere con que el PPM cambia su sentido? Porque el PPM era para impuestos. El PPM ahora en primer lugar es para pagar Una cotización. cotizaciones previsionales. Y solo si te sobra es para pagar impuestos.
Hace una doble. Exacto. El PPM primero se va a utilizar para el tema previsional. Esa es su prioridad. Exacto. Siempre y cuando no se pague en el momento o igual. No te entendí la pregunta. Que usted dice que el PPM se utiliza para pagar las cotizaciones. Sí. Pero no entiendo en qué momento es el, o sea, se va a calcular por parte del servicio Sí. y yo contribuyente debería pagarlas. Sí. Aparte de pagar el PPM. No, es que o tenemos dos PPM. El servicio dice cuánto tienes que pagar. Hacer el cálculo de las cotizaciones previsionales. ¿Y con qué lo pagas? Con los PPM. Pero tú ya pagaste. Y tú ya pagaste a medida que fuiste emitiendo tu vuelta de honorario. No se hace tampoco un anticipo independiente No. para la. Veamos este ejercicio. Dice, las personas que han cotizado como dependientes por un monto inferior o menor al límite máximo imponible. ¿Cuánto es el tope imponible para cotizaciones? 2 millones Un por millón y 60, algo. ¿Que equivale a cuántas UF? 39. 81,6 UF. Por lo tanto, si una persona obtuvo una remuneración imponible como dependiente inferior a los 81,6 y emite boletas de honorario, también tiene que cotizar, porque si no, no existiría equidad horizontal. Tengo que sumar lo que me faltó. Veamos, en este ejemplo, valores hipotéticos. Supongamos que el tope imponible son 26 millones. Y esta persona como dependiente cotizó por 12 millones. ¿Cuánto me falta por cotizar? 14 millones. Entonces, si yo tuviera boletas por 40 millones, solamente voy a pagar las cotizaciones por 14, que es lo que me falta. ¿Ya? Solo respecto a lo que me falta. Entonces puedo tener contribuyentes que emitan solo boletas de honorario y contribuyentes que emiten boletas de honorario pero también tienen sueldo. Entonces cuando tengan sueldo, listo fue eso. Un gato. No sé, una gata. Una gata. Entonces, solamente voy a buscar la diferencia que le faltó hasta el tope imponible. O sea, independiente del valor, si se pasa, siempre va a ser hasta 14. O sea, sí, porque si no me excedo el tope imponible. No me puedo exceder el tope imponible. Es igual que cuando veíamos en el otro lado la de los trabajadores dependientes. Exacto. Profe, no debiese ser así una suposición. Que si un trabajador es dependiente e independiente, cotiza de forma dependiente, ¿por qué cotizaría por qué le toca cotizar, mejor dicho, como independiente si ya está cotizando como dependiente? Supongamos que cotizas como dependiente por 500.000 pesos y como independiente ganas 3 millones mensuales. Si yo te voy a llevar a global complementario, te voy a sumar las dos rentas, la renta del trabajo dependiente e independiente, y voy a calcular un impuesto sumando todo. En tema de cotización previsional es exactamente lo mismo. Te voy a decir, oye, mira, tú cotizaste hasta 500 lucas, pero el tope son 2,4 millones. Te faltó 1,9 millones por cotizar y me diste boletas de honorario por 3,5 millones. Entonces, hasta voy a calcular lo que te falta, que es 1,9 millones. Porque si no, no sería justo. ¿Ya? Porque ese es el tope imponible para efectos del DL 3500. Que las cotizaciones se pagan en porcentaje de acuerdo a tus ingresos. Y como son Exacto. porcentaje, tuviste más ingresos que no cotizaste, tú deberías cotizar hasta todo. Excelente, profesora Andrea. Profesora asistente. No te vas a salvar de cotizar lo que te corresponde. Exacto. No te vas a saber por En ningún otras lado. palabras, buen chileno. ¿Quiénes están obligados a cotizar? Las personas naturales que perciban honorarios por el ejercicio libre de sus profesiones u ocupaciones, ya sea que emitan sus boletas de honorario o que les emitan boletas de honorario de prestación de servicios de tercero. Cambio de sujeto. Cuando el prestador de boletas de honorario
La persona que contraté para hacer el servicio no tiene inicio. ¿Y ejemplos de eso? No, pero creo que en IVA lo vi. Ya, pero La vamos a hacer... factura era una cosa. Sí, el cambio de sujeto, ya. Pero aquí es parecido con las boletas de honorarios. Supongamos que Tiare maneja un restaurante. ¿Ya? Ven, ya no es Constanza con su restaurante sushi. Ah, la nena. No, ahora tomemos la vieja costumbre. Ya. Entonces Leila tiene que contratar igual entró al baile. unos coperos. ¿Ya? Porque le salió un evento y necesita unos coperos. Y se consigue unos coperos. Pero no tienen boletas de honorario. ¿Cómo va a justificar ella el gasto por la boleta de honorario? Si ellos no tienen boleta para hacerle y no están ni ahí con hacerle las boletas, ellos van, le pagan 10.000 pesos en la noche por lavar todas las copas y platos. ¿Las va a tener que emitir ella? Las emite ella, y se llaman boletas de prestación de servicios de terceros. ¿Ya? Aplica el mismo concepto que en IVA con el cambio de sujeto. Claro. Aquí, quien recibe el servicio emite la boleta de honorario. Boleta de servicio de terceros. Y las personas naturales que perciban rentas por participaciones en sociedades de profesionales clasificadas en la segunda categoría. Una sociedad de profesionales también puede tributar en segunda categoría como en primera categoría. Ellos deben elegir. Y si está en segunda, tienen que cotizar. Casos de exclusión. Los afiliados a DIPRECA, CAPREDENA o el IPS. Los pensionados por vejez, vejez anticipada o invalidez total. Si una persona tiene invalidez parcial, tiene que cotizar. Mujeres y hombres mayores de 50 y 55 años respectivamente, al 1 de enero del 2018. Entonces, supongamos que Ariel cumple sus 55 años y dice, perfecto, ya no cotizo más. Momentito. ¿Ya? No entraría, ¿Por qué? porque dice el 1 de enero de 2018. Exacto, porque es el 1 de enero del 2018. ¿Por qué? Porque se necesitaba hacer un corte. Es decir, ya, de aquí para adelante cotizan, de aquí para atrás no cotizan. ¿Ya? Y aquí lo hicieron. Con esa edad al 1 de enero del 2018. Pero eso no atenta contra la igualdad tributaria, ¿no? No tributario. Ya, sí, claro, no es tributario. Ok, vencido. No tributario. Listo. Entonces, cualquiera de estas personas, mujeres o hombres, que hayan cumplido con el requisito de edad a esa fecha, quedan liberados de cotizar. El caso más cercano que he visto es una persona como que cumplía, no sé, no, si los 50 o los 55, como a las 2 o 3 semanas de esa fecha. Ahí les explicamos que en realidad tenía que nacer un poquitito antes. Sí. Carla. Profe, los extranjeros que tienen la temporaria, ellos no pueden hacer inicio de actividades, ¿cierto? No, Pero ¿se les puede hacer boleta honorario por tercero? depende. O sea, me refiero que tienen cédula, pero tienen la temporaria, no la definitiva. Entonces no Es que pueden habría hacer que inicio. ver qué dice su visa. O sea, si tienen el permiso para trabajar y... Es que hay que ver específicamente su visa, porque si su visa dice visa sujeta a contrato, no, ella claro, o sea, puede debería trabajar solamente con contrato de contrato. dependencia. ¿Ya? Ya, pero si tienen como la temporaria no es sujeta a contrato, solo... Si tiene una que no sea sujeta a contrato, entonces ahí sí. ¿La página lo permitiría con el RUT que tienen? Sí. Uy, este gato. Son los gatos, ¿eh? Sí, están enamorados. Porque estamos en El agosto. tiempo, po. Gago. Están enamorados. Sí, entonces Sí. él puede hacerse la boleta. ¿Ya? Se le puede dar clave, puede emitir su boleta o emitir una boleta tercero y después tendrá que ver si O le sea, a corresponde tercero cotizar. porque si no tienen la definitiva no pueden hacer inicio ni en primera ni en segunda, ¿no? Verdad. Sí. Pero hay que ver también. Así como de qué terceros RUT nomás habría que de tercero. se les podría hacer. con un RUT Como en el caso que 55. puso de Leila, porque 5555. generalmente extranjeros trabajan Leila pues siempre se está dando trabajo. ahí se puede dar el caso con ellos, o sea, Se como... podría dar el caso. Oiga, profe, ¿cómo es eso del 55?
Es el que se pone, creo que una vez me tocó hacer una y me pidieron que para 5, 5, 5. Habría que buscar, también hay uno con el 1. Con el 6. Con el 6, sí, hay que buscar. La página, las herramientas Son frecuentes circulares del servicio. Sí. Sí. Cuando los clientes no quieren dar su root para emitir una boleta, 5-5 y si extranjero, 6 o Ya. Ahí hay que buscar, no me acuerdo de memoria esa parte. Sí. Y quienes hayan cotizado Qué mal. por el topo imponible como trabajador dependiente. Y además, ¿quién va a cotizar? Las personas con ingresos y anuales superiores a 5 ingresos mínimos. Si yo tengo menos de 5 ingresos mínimos, el ingreso mínimo el año pasado era 400.000 pesos, por 5 me daba 2 millones. Si yo gané menos de 2 millones en honorario, tampoco estoy obligado a cotizar. Entonces, si gané menos de 5 ingresos mínimos, al 2023, ¿Usted tiene algún hijo que sea mayor de 15, Yo 17. 17? Entonces, ponte que alguno de tus hijos ya cumplió 18 y se consiguió una peguita en el verano. ¿Ya? Sería bueno. Sería bueno. Harta falta que hace. Ojalá escuche. Sí, lo voy a poner video. Ya, entonces, supongamos que en enero y febrero Quiere ganó trabajar. 700.000 pesos. ¿Queda obligado a cotizar? No, no queda obligado a cotizar porque está bajo los 5 ingresos mínimos acumulados en el año. Antes no era así. No. Con la otra ley de honorario, la de Bachelet 1, no, era por tener honorario solamente. ¿Por qué le tocó cotizar cuando era niño? Por ahí en el 2008, 2010. Ah. Sí. Pero ahora está Concepto y mal. montos. ¿Bajo qué voy a cotizar? El SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, 1,88%. Seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, más conocido como la mutual. ¿Ya? Profe, ¿Sí? me quedó una duda de la anterior. Cuando es un menor de edad que trabaja con permiso notarial, ¿desde qué edad, por ejemplo, se puede hacer la iniciación de actividades o tienen que hacer una emisión de boletas como a tercero? Desde cualquier edad. 1,88. O sea, puede ya de, no sé, a los 15, 16, por ejemplo, Sí. emitir boletas de Se le honorario. da la clave en el servicio. Con la persona que tenga la patria potestad, como dijimos un ratito, le dan la clave. Claro, que cuando dijo el ejemplo De los socios, si que eran cambiaba niños guagua. la boleta, yo tendría que crear una clave. ¿Qué más cotizo? Ley sana, salud y pensiones. El SIS. Está en 1,88 ahora. Ya, por si acaso tengo ahí 1,53, ahora está en 1,88. Seguro obligatorio. ¿Y qué es lo que hace? Cubre la invalidez parcial o total, o al fallecer otorgando la pensión de sobrevivencia. ¿Cómo funciona la pensión de invalidez? ¿Cómo se calcula la pensión de invalidez? ¿Alguien sabe? Yo tengo ¿De un acuerdo al colega grado? que se hizo trasplante de riñón ¿Ya? y le dieron el CIS, o sea, se jubiló Ya. y le tomaron, creo que el sueldo, pero no así como de siempre, sino que de los últimos años. Igual quedó con una pensión buena que es en UF, pero no me acuerdo cuántos años hacia atrás le tomaron. Se toma la remuneración promedio Mm, de los últimos 10 años. eso. Todo de 9. Que se calcula. Sí. Y si ¿Con tiene, eso? profe, disculpe, Sí. si tiene varias remuneraciones se complementan, ¿no es cierto? Por Complemento ejemplo, dos porque En empleadores. función de lo cotizado en la AFP. Ok. ¿Y quién te paga esto? La AFP. Pero la AFP le cobra al seguro. ¿Y qué pasa con la pensión de sobrevivencia? ¿Alguien conoce la pensión de Cuando alguien sobrevivencia? muere,
No, a ver, espere, cerramos primero el tema del seguro de invalidez. Ujú. Entonces, te van a pagar la invalidez hasta los 65 años. O 60 para las mujeres. ¿Ya? Hasta que te jubiles. Porque este seguro lo que está haciendo es reemplazando tu Tu remuneración. remuneración. ¿Y qué pasa después? La jubila. Se jubila. Y eso ya no lo cancelan. ¿Pasa a ser lo otro solamente? Habrá que calcular tu pensión. De sobrevivencia. Y después viene la pensión de sobrevivencia. ¿Ariel tienes hijos? ¿Cuánto? Una hija de 8. Si Ariel se muere, La dejó huérfana. Oh, un montón de hijos. Oh, sí. No va a dejar una huérfana de Mira. valía. Vale más. Bueno, ¿qué digo? Se le paga una pensión de sobrevivencia. Mientras estudie. Se toma la misma base y se le paga un porcentaje de ese monto a los distintos personas que estén ahí. Cónyuge sobreviviente, hijos, El hijo hasta los 25 años los niños, 25 Siempre y cuando años esté en caso de estudiando. estar en caso de estar estudiando. En realidad hasta los 18, pero salvo que Sí. estén estudiando y tienen que acreditarlo todos los años con los certificados de alumno regular hasta los 25 años. Así es. ¿Y si queda dinero Como si queda ahí bien. Sí, en que la estamos- sobrevivencia, el Estado? Le estamos pagando un seguro. No, seguro. Es un seguro del CIS. Ujú. Tú aportaste a ese seguro y después el seguro cubre todo lo demás. Se corta hasta esa edad nomás. Hasta esa. Y la cónyuge queda ahí. Ya no queda desvalida. María Jesús. En el caso de, por ejemplo, de una enfermedad terminal, ¿alguno puede usar eso? En el caso de una enfermedad terminal, yo puedo retirar mis fondos de AFP. Por si acaso. En la totalidad. En la totalidad. Sí. Pero eso no está en